presentación tan hermosa, pues muchas gracias. Pues sí, somos nosotros de la Escuela Omeolin Cali. Ajá. Y estamos aquí pues con esta gran invitación que es un honor estar con Cali Mexica y con todos ustedes. El título de la ponencia es Nepohualcinci, Historia y Filosofía de la Matemática Ancestral Mexicana. Sí, antes de iniciar, recordar lo que dijo ahorita el maestro de Náhuatl. Ahorita nos hizo pensar de forma diferente, a través de la lengua. Ahora vamos a pensar diferente, pero a través de los números. Nuestro sistema ancestral, nuestros patrones numéricos mesoamericanos, ustedes lo van a ver, superan por mucho al sistema decimal. O sea, no queremos hacer una comparación, sino simple y sencillamente para mostrar que si trabajamos una base 20, una base 4, una base 5, como lo hicieron los antiguos mexicanos, vamos a tener un mayor número de sinapsis, vamos a tener mayor conexión neuronal, igual que cuando hablamos náhuatl. Trabajan los dos hemisferios al mismo tiempo. Ahora sí. Y bueno, ya con el maestro de náhuatl, ¿cuál es el nombre del maestro de náhuatl? Sergio. Pues ya vimos la venerable forma de contar aquí en el náhuatl. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues eso da pie a lo que sigue. No nos pusimos de acuerdo, pero no. Así nos acomodaron. Pero sucedió. Gracias. Bien. Bien, pues tenemos la cosmovisión y la cosmogonía. El esplendor de la cosmovisión náhuatl radica en la forma como concebían la totalidad de la creación. Su idea plantea que el inicio está conformado por dos fuerzas correspondientes complementarias entre sí. Esto es muy importante, ¿sí? El punto de partida de este concepto filosófico es el Omeyot, palabra compuesta con dos raíces, Ome, dos, y Yot, creación, que se refiere a la dualidad eterna de oscuridad-luz. En la génesis de la plenitud universal, en que se contemplan todas y cada una de sus partes. En la lengua náhuatl, el do se traduce como Ome, y su interpretación filosófica en el lenguaje matemático náhuatl se confirma como la esencia del equilibrio, es decir, cuando una parte de la energía se transforma en materia. También Ome se refiere a la dualidad espacio-tiempo. Todo lo creado se desdobla a partir de dualidades, pero lo divino puede desdoblarse para manifestarse. Este concepto en la matemática actual se conoce como potenciación de orden. También tiene la propiedad de replegarse en dobleces para recuperar su unidad original, lo que se conoce como radicación de orden. El Omeyocan es el lugar donde se originó todo el universo, llamado también el lugar de la dualidad, donde residen Ometecutli y Omecíhuatl, creadores de Xipetotec, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Al observar el desdoblamiento de esta cosmogonía encontramos el orden numérico 1, 2, 4, 8, 16, que posteriormente fue asociado al 0 o al orden posicional en las cuentas mesoamericanas. La expresión matemática de esta cosmogonía se puede representar como potencias de 2, 2 a la 0, que es 1, y que corresponde a Ometeotl. 2 a la 1 igual a 2, que corresponde a Omecíhuatl y Ometecutli. 2 a la 2 es igual a 4, que corresponde a Xipetotec, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, y así sucesivamente. Bien, quisimos iniciar con esta lámina, con esta imagen, para hacer énfasis en lo que nos dejó el maestro Meris Bolio hace casi 100 años, allá por 1930. Él afirma
que en el México antiguo la ciencia era religión y la religión era ciencia. Es decir, aquí la parte religiosa tuvo un carácter científico y lo divino tuvo un carácter de lo que conocemos como método científico. Esa es la parte por la que iniciamos con esta, porque aquí mostramos claramente cómo el concepto numérico, cómo los patrones numéricos están asociados no como en Europa, no como en Asia, no como en la India, no como en Arabia, sino aquí es profundamente filosófico el concepto de número. Aquí el número no era cantidad solamente, también era cualidad, un concepto metafísico y también expresaban ideas. Ese es el concepto de número mesoamericano. Sí. Pasamos, por favor. Sí. Seguimos con las dualidades. Tenemos como ejemplo en el Fejerbari Mayer, nuevamente la pareja primordial. Acércate el micrófono. Perdón. Sí, se me olvida. Tenemos a Ometecuhtli y Omecíhuatl en el Fejerbari Mayer. ¿Sí? En el Borbónico, nuevamente la dualidad. Y nuevamente en el Fejerbari Mayer, a Tonacatecuhtli y Tonacatecíhuatl. ¿Sí? Esto es para que sigamos en ese tenor de que todo era dual. ¿Sí? Aquí a un número masculino le correspondía un número femenino, a un número le correspondía una figura geométrica. En fin, no podía, ellos concebían que todo lo creado, ¿sí?, se tiene que desdoblar. ¿Sí? Y por eso el concepto de Ome, nosotros lo entendemos como dos en nuestro pensamiento castellano, cómo nos educaron. Pero Ome es uno y uno, no son dos, es uno y uno que forman, ¿sí?, que transforman el universo. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, en la lámina 42 del Códice Fejerbari Mayer se observa cómo Quetzalcóatl y Tezcatlipoca crearon el plano dimensional del universo. 13 niveles ascendentes y 9 descendentes sobre el cuerpo de Zipactli. Y cómo Tezcatlipoca ofrece su pie como señuelo para atraer a Zipactli y así lo capturaron. Quetzalcóatl toma a Zipactli, el cual estaba formado por 18 cuerpos, y lo parte a la mitad, creando el Chignautopan, los 9 de arriba, que son los 13 cielos condensados en 9 niveles. Por esta razón, el primer día de las cuentas calendáricas lleva por nombre Cepactli, y la creación del Chignaumitlan, los 9 de abajo. Estos 18 niveles del plano dimensional del universo sirvieron a Zipac Tonal y Oxomoco para crear la cuenta calendárica solar o Xihuitl, el tiempo que se mueve en una misma dirección, y que sería 18 por 20 y que nos dan los 360 días. Tantito, regresamos antes. ¿Sí? Este mito, ¿sí? Nada más que debemos de entender el mito desde nuestro punto de vista, no desde el punto de vista griego, ¿sí? Menciona que para poder crear el plano del universo, Tezca, aquí lo vemos, ofrece su pie como señuelo para poder capturar a Zipactli. Y Zipactli estaba formada por 18 cuerpos. Al momento en que la parten, precisamente quedan, según en el Códice Vaticano, que es el Códice Vaticano A, los niveles superiores y los niveles inferiores. Pero son 13 cielos, bueno, nos han dicho que son 13 cielos, pero para que, y aquí es donde vemos ese pensamiento matemático, para que pudiéramos decir, o ellos más bien, para que ellos pudieran expresar que lo que es arriba es abajo, ¿sí?, que es lo mismo, ¿sí?, asocian, condensan estos cielos en estos niveles, en los dos últimos, para que tengamos una igualdad, ¿sí?, que no tengamos 13 arriba y 9 abajo, no, sino que tengamos ese equilibrio dual, como mencionaba mi esposa hace un momento cuando iniciamos. No es ese proceso dialéctico de tesis y antitesis, ¿sí? Aquí es complementos. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. Regresando ahorita con lo del maestro, lo que estamos viendo del maestro de Náhuatl,
El maestro Pedro Marcelino Espinosa Cotlán cita en su tesis La matemática náhuatl, en el estudio de numeración náhuatl, que el estudio de numeración náhuatl no solo constituye un tesoro invaluable a los oídos, sino que además es una fuente inagotable de conocimientos de todos los campos científicos, incluyendo las respuestas a esa filosofía que hemos visto, que nos ha traído de Occidente, ¿sí? De las grandes interrogantes que la humanidad se ha planteado concerniente a la vida, la muerte, la evolución y la trascendencia del ser humano, ¿sí? Fueron varios sistemas numéricos los que usamos aquí en Mesoamérica, pero esos nos estamos ahorita enfocando solamente en los de pensamiento náhuatl, ¿sí? Ya lo vieron ahorita con el maestro, Xiquipili, Zontli, Zempantli, ¿sí? Y C. ¿sí? Entonces aquí vemos esa parte numérica con esos símbolos que vimos ahorita en la matrícula de tributos. Pasamos a la acción. A ver, podríamos hacer un ejercicio. A ver. Ah, sí. Aquí, ¿qué dice? Así como nos lo estuvo diciendo el profesor Sergio. Sí. Primero tendríamos que identificar qué es esto. ¿Qué dijo que era eso? A ver, esto. ¿Y cuántas hay? Sezontli, pero tenemos aquí 1, 2 y yo creo que este también es un dedo, ¿no? No, este es el 400. Ajá, pero 1, 2. Y 2. 2. Vamos a dejarlo en 2. Sería Sezontli, Guanome. Eso, fuerte. 400. Que te estaba escuchando yo. Sezontli, Guanome. Bien. Luego acá. Aquí. A ver, primero este, amor, para acá. Ah. ¿Cómo se llama? Porque era algo de cargar, ¿no? Pero ya a mí no se me quedó grabado el nombre. Sí, son las bolsas de algodón. Ajá, pero el nombre en náhuatl. Y luego tenemos la pluma o el zontli, ¿no? Ajá. Ahí está bien, ¿se ve bien? Ah, sí, se ve bien. Ahí está bien. Bien, gracias, Adrián. Sí. Bueno, a ver, bien, pero ya lo estamos pensando, ¿no? Sí. Bueno. Y luego son... Macuil, Owali, 5 veces la cuenta. ¿sí? Y acá, el primero. Fuerte. Matlacli o Wally. Son 1, 2, 3, 4, 5. No, porque Matlacli y Powali serían 200. Ajá. Entonces, Matlacli nada más. Bien, bien. Máscaras. Bien, muy bien. Bien, clase. Ah. Bien. Pasamos a la que sigue. Las primeras evidencias que se conocen acerca del desarrollo de la ciencia matemática en el área cultural mesoamericana, me pasé, ¿verdad? Sí, Perdón. La enseñanza académica de la historia universal de las matemáticas se centra principalmente en el desarrollo de estas en la India, en China, en Medio Oriente y Europa. Sin embargo, la creación y uso del cero en Mesoamérica antecede por 516 y 247 años a los ceros más antiguos, hindú e indochino respectivamente. Tenemos el cero en Washington en el año 357. En la India, la inscripción más antigua es del 604, en China también es del 604 aproximadamente, y con los árabes es hacia el año 873. ¿sí? Entonces, si vemos que la antigüedad del cero mesoamericano supera al menos por 500 años a estos. Eso no quiere decir que esta es la fecha más antigua. Constantemente estamos encontrando fechas más antiguas. Anteriores. Sí, pasamos. Bien, ahora sí. Ahora sí. El ingeniero Víctor Larios Osorio, en el año 2000, encontró que los ceros más antiguos escritos de los que se tiene conocimiento son los ceros escritos en la estela 18 de Washington, fechada en el año 357 después de Cristo.
que anteceden por 516 y 247 años a los eros más antiguos hindú e indochino respectivamente. La piedra se encuentra en el Museo Peabody de Harvard y déjenme decirles que nos costó mucho trabajo encontrar una imagen, ¿sí? O sea, no se observa bien, no hay dónde está el cero, pero no está, la buscamos en internet y no, hasta de mucho ya pudimos encontrarla porque está allá en este museo. Entonces, bueno, pues hay que hacer una investigación pues más profunda acerca de dónde está escrito. Pero si se la llevaron es porque ahí está. Sí, sí, a lo mejor ya la vendieron, ¿no? Sí, para variar. Bien. Por otra parte, los monumentos del séptimo Bactún ya utilizan la posición en los numerales. Entre estos monumentos está la estela 2 de Chiapa de Corzo, fechada en el año 35 a.C., ¿sí? 35-36. Es esto que vemos aquí, ¿sí? Vemos ya el sistema posicional con puntos y barras. Esta parte fue reconstruida, ¿sí? Y nos remite al 6 de diciembre del año 36 a.C., ¿sí? 800 años antes que el pueblo hindú o que los matemáticos hindúes, entre ellos Brahmagupta, empezaron a pensar en una posición para darle un valor relativo a los números. Aquí ya se usaba desde esta fecha, más de 2000 años ya estábamos usando este tipo de inscripción numeral para representar valores. Y por otra parte, también queremos hacer énfasis en que en la actualidad utilizamos para escribir cantidades del 0 al 9, utilizamos 10 dígitos. ¿Sí? Acá solamente utilizaron un punto y una barra. Los puntos valen 1, las barras valen 5. Nada más. El 0 va a aparecer de forma automática cada vez que cambies de posición. Ahora vamos a hacer una demostración con el NEPO para que veamos qué fácil es entender la matemática de forma concreta, ¿sí? Sin ver números, sin ver representación, sin ver estas representaciones, ¿sí? Solamente con granos de maíz o granos de frijol. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. También. Sí, esta es la C de Tres Zapotes también. ¿Sí? Aquí vemos la... Ay, se me perdió. No se ve. Bueno, aquí vemos la posición. A ver, con el tuyo. Aquí. ¿Sí? Vemos la fecha. Del lado derecho vemos en el pecho de este personaje el Chomulsen. ¿Qué es el Chomulsen? Es una medida angular astronómica creada por el pueblo olmeca o por el pueblo mijezoque hace más de 2500 años. Y vemos aquí que este personaje, ¿sí?, fue el que escribió o más bien calculó esta fecha. Y la escribió aquí. Y esta es la C de Tres Zapotes. Pasamos a la que sigue, por favor. Zipac-Tonal. Bueno, aquí tenemos a Zipac-Tonal y a Oxomoco. Los mecates desempeñaban un papel fundamental al simbolizar la unión entre tiempo y espacio, representando un puente que conectaba el presente con el futuro. A través de ellos se reflejaba una visión profunda y espiritual del tiempo en el pensamiento mesoamericano. La estrecha relación entre la simbología del maíz y los mecates subraya cómo el sustento y el tiempo estaban intrínsecamente ligados, demostrando una constante búsqueda de armonía y entendimiento con el universo. Este vínculo revela el respeto y la admiración por cada ciclo y día en la cosmovisión mesoamericana. Zipac-Tonal y Oxomoco, figuras clave en la tradición mesoamericana, encarnan esta conexión. En un códice se les observa utilizando semillas para realizar cálculos matemáticos y registrando estos resultados en un mecate. Una imagen que ilustra su papel central en la medición y comprensión del tiempo. Sí, no, lo que vemos aquí es quizá el antecedente de las computadoras modernas.
¿sí? Vemos a un procesador haciendo la operación, ¿sí? Y una memoria, ¿sí? Guardando el resultado de esta operación, ¿sí? Los vemos sobre un petate. Recordemos que en esa época solamente se podían colocar o sentar sobre el petate la gente de conocimiento, ¿sí? Y aquí los vemos sobre un impactli. Entonces, aquí vemos ya que este códice ya es colonial. Lo vemos aquí por la forma de la nariz, ¿sí? Ya no es Amoxtli. Nosotros denominamos Amoxtli a los documentos de antes de 1521 y códices a los posteriores a los de la época colonial, ¿sí? Entonces aquí vemos esta parte de que los frailes confundieron en su pensamiento con artes adivinatorios, con cosas demoníacas cuando hacían esto. No, estaban haciendo cálculos. Al igual que en Perú, allá tienen el quipu, ¿sí? Unos lazos para registrar resultados y tienen un aparatito que se llama yupana, ¿sí? La yupana es una tabla o una piedra donde van colocando las diferentes, los granos de maíz, de frijol, también para hacer sus cuentas. Algo muy parecido a lo que se hacía aquí. Bueno, ahora tenemos el Nepohualcíncinc, tal como lo conocemos ahora. Y estos conocimientos del cero, la posición y la representación numérica fueron concentrados en la matriz de cálculo nombrado en lengua náhuatl Nepohualcíncinc, con la cual podemos resolver aritmética, fracciones, potencias y raíces, ecuaciones lineales y cuadráticas, factorización, aritmética de polinomios, álgebra de matrices y analítica. El propósito principal del Nepohualcíncinc era servir como una herramienta matemática para resolver problemas aritméticos y algebraicos. Este sistema permitía a los pueblos mesoamericanos realizar cálculos y representar números de manera eficiente, utilizando semillas de maíz como elementos contables. El Nepohualcíncinc es un espacio de representación matemática, estructurado sobre una figura geométrica rectangular, organizado en forma de matrices, en la parte superior matrices cuadradas de 3×3 y en la parte inferior matrices rectangulares de 3×4. Contiene un cuerpo numérico constituido con 91 elementos representados con semillas de maíz, que tienen una clase de valor absoluto y una clase de valor relativo, cierta clase de distancia, así como un sistema de coordenadas XY. Sí, los maíces de abajo, los 4 maíces de abajo, todos tienen un valor absoluto de 1, ¿sí? Es decir, son puntos. Y los de arriba valen 5. Entonces tengo puntos y barras, ¿sí? Y lo puedo usar, esta matriz nos permite usarlo en 19 diferentes bases numéricas, ¿sí? De la base 2 a la base 20. No es exclusivamente base 20 lo que se usó aquí, ¿sí? Porque lo vemos, por ejemplo, en la estela de los soles. En el último círculo de la estela de los soles vemos un Xiuhua, una serpiente de fuego, con el símbolo de la atadura de años en su cola, pero tiene 10 cuadretes. Cada uno de esos cuadretes tiene 10 puntos. Entonces estamos hablando de un gran ciclo de 5.200 años, de 100 fuegos nuevos, que es idéntico al 13 Bactún Maya de 1.872.000 días. La cuenta corta y la cuenta larga maya es lo mismo, nada más que aquí en el altiplano se optó por cada 52 años hacer un festejo cuando las Pléyades se posan en el Cerro de la Estrella, entre el 18 y 20 de noviembre de cada 52 años. Y los mayas no, ellos dijeron, yo voy a hacer mi ajuste cada 374.440 años. Por eso hay esas piedras, la estela C de Quiriguá, la otra que está en Copán, ¿sí? Donde hay lecturas 90 años al futuro y lecturas 300 millones hacia atrás. Son cálculos que ellos hicieron. Todavía no entendemos bien qué nos quieren decir, no tenemos todavía la capacidad
para entender eso. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos la representación de los 20 signos de los días. Y bueno, ya habíamos hablado de ese 18 por 20, ¿sí? Para conformar la cuenta. La cuenta. Sí. Como menciona mi esposa, ustedes ven aquí a Zipactli, aquí iniciamos la cuenta, ¿sí? Y terminamos en Carrizo. Aquí tengo la primera trecena, ¿sí? Y aquí inicia mi segunda trecena con Ocelot, ¿sí? Pero para terminar la veintena debo de llegar a Xochitl. Entonces tengo la trecena, la primera, completo mi veintena, pero aquí en este símbolo, en este signo, empiezo mi segunda trecena. O sea, no es precisamente una rueda calendárica lo que nos dejaron nuestros abuelos. Con toda propiedad podemos afirmar que es una ecuación de segundo grado, porque lo hemos visto así, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que el pensamiento matemático de nuestros abuelos no era lineal, era con toda propiedad un pensamiento algebraico. Al decir esto es que asociaban la parte numérica con la parte geométrica y al resultado de esa unión sí la interpretaban con lo que hoy conocemos como una ecuación. No tenemos otras palabras para explicarlo porque no hay un antecedente histórico que nos diga que aquí se hacía álgebra como tal, pero sí tenemos la evidencia numérica y geométrica para afirmar que sí hubo un tipo de álgebra en el México antiguo. Pasemos a la que sigue, por favor. Con esta investigación queremos resaltar la forma en que los pueblos mesoamericanos resolvieron aritmética básica y algebraica, por ser la etnomatemática el resultado de un proceso social y cultural, implica que se puede desarrollar y modificar con el tiempo, manifestando la percepción de la realidad, ajustándose a la época del lugar en que se usa y respondiendo a las necesidades de la comunidad y de la sociedad. Eso es muy importante porque luego nos dicen o escuchamos el término etnomatemático y pensamos que es del pasado. No, la etnomatemática es vigente. ¿Sí? Aquí vemos unos maestros de Oaxaca trabajando con maíces. Tlaxcala, ¿no? Sí, acá están los maestros de Tlaxcala, aquí son de Oaxaca y son de Tlaxcala, trabajando con semillas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en su comunidad sus niños aprendan matemáticas tocando el maíz, el frijol, piedritas, en fin, con el material que tengan a la mano. No necesariamente tienen que ir a una papelería porque allá no hay papelerías. Ni hay nepos en las papelerías. Ni hay, no, o sea, sí, se tiene que ajustar a lo que hay. Y la mejor forma de que aprendan y se revalore ese pensamiento matemático de su comunidad es a través del maíz, del frijol, ¿sí? Bien, pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, ahora dice aquí, y entonces fueron a probarse unos a otros los días, y dijeron así, 13 y 7 en un grupo, como lo vimos en el Nepohualcincio, ¿sí? Esto dijeron para que saliera su voz al que no la tuviera. Cuando el primer dios, el sol, les preguntó su origen, ¿no les había abierto el instrumento de su voz para que pudieran hablarse unos a otros? Y se fueron en medio del cielo y se tomaron de las manos para unirse unos con otros. Y entonces se dijo en medio de la tierra, sean abiertos. Y se abrieron los 4 Ha'ach-tok, que son 4. ¿Sí? Sí. ¿Podemos regresarnos tantito a la del Nepo? Aquí. Acabas de mencionar que 13 Ajá. y 7. ¿Sí? Tenemos 13 signos de los días, la primera trecena, pero acá tenemos 7. ¿Sí? Y eso es lo... Y los 4 de abajo. Sí. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cuál fue su abstracción para decir, con estos signos acomodados de esta forma, voy a tener un calendario ritual de 260 días? 13 por 20, ¿sí? Y cómo con ese mismo acomodo voy a tener 20 por 18, ¿sí? Que son los 360 días del ciclo armónico. Aquí se manejaban 3 ciclos, el ciclo armónico de 360 días,
el ciclo vago de 365 días, es decir, 360 más 5 Nemontemi, y por último, el año que hoy conocemos como año trópico, de 365.25 días. Aquí está. Con esta forma de acomodar, se evitaron el hecho de de cada 4 años agregar un bisiesto. ¿Sí? No había necesidad de agregar bisiestos aquí en las cuentas calendáricas. Ahí. La fuente más antigua, entonces, donde se encuentra una referencia de la estructura numérica que tiene Nepohualcínsin, es el libro del Chilam Balam de Chumayel, de 1945, y lo pueden encontrar en la página 72, como una referencia muy precisa. Sí. Ahora, en los antecedentes históricos coloniales, el primero que menciona a Nepohualcínsin es Lorenzo Boturini. Creo que es tu micrófono. Sí, cuando es expulsado, bueno, cuando son expulsados los jesuitas, ¿sí? De México, bueno, más bien de la Nueva España, todavía no existía México, eh, toda su, todo lo que él había recolectado, entre ellos el hecho de haber conocido un Nepohualcínsin ahí en Tlaxcala, se lo decomisan, ¿sí? La iglesia, la Inquisición se lo decomisa. Entonces, nada más, en este libro, lo que nos dice es que él tuvo en sus manos un Nepohualcínsin de un señor muy principal de Tlaxcala, nada más, ¿sí? Pero él dice, en este libro nos dice cómo era el Nepohualcínsin y para qué servía. Esa es la referencia histórica más antigua que tenemos. ¿Sí? Y en cuanto a Chilambalam de Chumayel, es una referencia histórica, pero también hay que tener en cuenta que ya es la traducción del cachiquel, de la lengua cachiquel al castellano por un fraile. ¿Sí? Entonces, ese es los antecedentes históricos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora tenemos los tableros mayas con diferentes cuadrículas, y esta fue una investigación del ingeniero Calderón en 1966, donde se efectuaban las cuentas en diferentes cuadrículas utilizando maíces y frijoles. Y bueno, pues ahí podemos ver también las matrices. Bien, pasamos a la siguiente. Sí, esto lo que vemos aquí es el ingeniero David Esparza Hidalgo, catedrático del Politécnico, a mediados de los años 60, inició una investigación porque él quería saber cómo se hizo la aritmética en el México antiguo. Ahorita todos conocemos las ruedas calendáricas, pero ya es un engranaje que ya está hecho. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Sí? O sea, ninguna investigación seria, ni Thomson, ni Morley, ni esa gente tan importante que se ha dedicado a estudiar las cuentas calendáricas, nos dice cuál fue el proceso aritmético para poder correlacionar un ciclo de 260 días con un ciclo de 360 días y que nunca se desfasara. Entonces, lo que hace el ingeniero Esparza es buscar el instrumento o la forma para saber cómo lo hicieron los antiguos mexicanos. Y él encontró en esta forma de Nepohualcínsin en la zona de Tabasco. Si ustedes tienen la oportunidad de asistir al Museo Nacional de Antropología e Historia, aquí en Chapultepec, y van a la Sala Maya, van a ver el ajuar mortuorio del señor Pacal. Él tiene en sus manos, en cada una de sus manos tiene un Nepohualcínsin, así como este, ¿sí? Y en cada una de sus manos, en la mano derecha tiene un cubo y la mano izquierda tiene una esfera. Eso nos remite a pensar que al asociar el Nepohualcínsin con la esfera y con el cubo, nos quiere decir que él fue el gran medidor del tiempo y del espacio, un gran astrónomo. Bien, luego tenemos esta reconstrucción que hace también el ingeniero del brazalete del Nepo, aquí en la zona de Tenochtitlan, ¿sí? Después el que encontró en Cholula y por último el que encontró en Papantla.
son diferentes ya los acomodos, pero en todos vemos 3 arriba y 4 abajo, ¿sí? En todos es el mismo acomodo, ¿sí? 3 cuentas arriba y 4 abajo. Es el mismo acomodo que vimos en el Chilambalam de Chumayel. Por favor. Ahora tenemos aquí la Piedra de la Mula y Boca de Potrerillos en el estado de Nuevo León. A través de la observación del universo continua y por generaciones, los pueblos ancestrales de Mesoamérica pudieron hacer un registro matemático. El uso de las cuentas matemáticas para calcular periodos de eclipses, de órbitas de los astros, movimientos de rotación de la Tierra que nos dan las estaciones del año, su relación con la agricultura, periodos de gestación del ser humano, biorritmos de la mujer y su asociación con las fases lunares. Desde tiempos ancestrales, las matemáticas se ocuparon para identificar la naturaleza de la vida cósmica, planetaria y humana. Y pues en estas piedras vemos registros, ¿sí? En esta que se está mostrando tenemos rayas y tenemos matrices, ¿sí? También ahí tenemos divisiones. Ahorita la vamos a explicar mejor. Y en la siguiente tenemos puntos. Están en diferentes lugares, pero ahí ya tenemos un antecedente de los puntos y las rayas, perdón. Entonces, si quieres apuntar. Sí, en nuestra investigación buscamos lugares en donde antes de los olmecas o antes de los mijezoques, antes de los mayas, ya utilizaran puntos y barras, puntos y rayas. Y no hemos encontrado. Esto que vemos aquí corresponde al periodo mesolítico, entre el 7000 y el 2000 antes de nuestra era. Pero aquí lo que vemos, y es una investigación de Brent Murray junto con Anthony Aveni, cuando Brent Murray analizó esta piedra, contó 207 rayas y pensó, y él lo explica en su libro, que eran las piezas que habían cazado los chichimecas de esa zona. ¿Sí? Entonces se quedó con esa idea, pero después encontró esta otra piedra, muy cerca de ahí, como a 3 kilómetros. Pero en esta, en lugar de que sean 207 rayas, son 207 puntos. Entonces ahí empezó a, ¿por qué 207? 207, hasta que llegó Aveni, y Aveni, pues hay que reconocer que pues él es un gran arqueoastrónomo, y dice, bueno, dice, si contamos las 207 rayas de aquí, pero nos detenemos en donde pusieron esta punta de flecha, ¿sí? Ahí son 177 rayas. ¿Y qué tiene que sean 177 rayas? Ah, pues en el códice Dresde, en un códice maya, cada 177 días está marcado un eclipse, un eclipse y un eclipse. Si sumamos 3 veces el 177, nos va a dar el número 520, 2 Tonalpohuallis. Entonces, eso fue lo que agregó Aveni. Y después se fueron hasta esa otra piedra, se dieron cuenta que los círculos que están en la parte exterior, que así como en forma de lazo, ¿sí? Son 192. Y los que están al centro son 15. O sea, 192 más 15 me ha dado 107. Bueno, 192 días ocurre un ciclo, ¿sí? Lunar sideral, ¿sí? Pero cada 207 días ese ciclo se convierte en un ciclo sinódico. ¿Sí? La diferencia entre sideral y sinódico es la diferencia y es la forma de observar exactamente cuándo vuelve a aparecer la luna en el mismo sitio. Entonces, no solamente determinaron el periodo sideral de la luna, ¿sí? Sino que también determinaron el ciclo sinódico de la luna sin haber recurrido, sin recurrir a alguna computadora, alguna calculadora, simple y sencillamente observación. Esto nos lleva a hacer la siguiente hipótesis, que el sistema o los patrones numéricos mesoamericanos son astronuméricos, ¿sí? De ahí viene el Tonalpohualli, de ahí viene el Xipohualli, de ahí vienen las cuentas rituales de 52 años. Entonces, esto es lo que la evidencia más antigua del uso de puntos
y barras. Aquí cabe aclarar que no están sujetos a ninguna base numérica, ¿sí? Es decir, son sumas consecutivas libres, pero no están asociadas ni a base 2, ni a base 4, ni a base 20, ni a base 10. ¿Sí? Eso también es muy importante, porque pues, siempre nos han dicho que los chichimecas eran los bárbaros, eran los malos, ¿sí? Pero nosotros pensamos que puede venir de, ya no está nuestro maestro de náhuatl, que chichimeca puede venir de tlachi, ver, observar, chi, registrar, y mecat, mecat. Entonces los chichimecas eran los que observaron y registraron la medida, ¿no? Sí. Bien, pasamos a la que sigue, por favor, gracias. Sí, en nuestro trabajo ya llevamos 15 años trabajando con el NEPO. Cuando lo conocimos, solamente nos limitábamos a la parte de agregar y quitar. No decimos sumar y restar porque ahí no se suma ni se resta, se agrega o se quita, ¿sí? Pero ya desarrollamos decimales, razones y proporciones, álgebra de matrices. Para nosotros fue muy satisfactorio desarrollar en el Nepohualcínsin álgebra matricial, porque en 1925 Werner Heisenberg propone una primera teoría de la mecánica cuántica basada en matrices. Y el ingeniero Calderón nos comenta que hace 2000 años los mijesoques, los olmecas, los mayas ya hacían álgebra matricial, pero lo hacían con un puño de maíz en una mano y un puño de frijol en la otra. Así hacían ellos su cálculo, ¿sí? También cabe la pena mencionar que esta álgebra de matrices fue propuesta hasta el año de 1860 por Arthur Kay en Inglaterra. Entonces, si vemos la cronodistancia entre cuando lo usaban aquí nuestros abuelos y cuando lo empiezan, más bien cuando lo piensan, no, porque todavía no lo usaron en 1860, cuando lo piensan en el mundo occidental, pues es abismal la diferencia. Fracciones, álgebra lineal, es decir, podemos hacer álgebra sin la necesidad de aljuarismo. No necesitamos el pensamiento árabe para poder desarrollar álgebra, ¿sí? Con maíces, sin representaciones numéricas y sin incógnitas. Tenemos ecuaciones cuadráticas, las podemos resolver por factorización y por fórmula general. Pasamos a la que sigue, por favor. Porcentajes, aritmética de polinomios. Dice uno, bueno, ¿qué tiene de novedad, no? Pues que en el NEPO ya tengo mis términos cúbicos, mis términos cuadráticos, mis términos lineales y mis términos independientes organizados desde antes de que el maestro me dicte la operación. Yo ya tengo organizado, ¿sí? Ya no tengo que confundir, mi cerebro ya no se va a confundir al tomar cada uno de estos valores, aparte de que se dan cuenta, el Nepohualcínsin tiene cromática, ¿sí? Es decir, el lenguaje del Nepohualcínsin es cromático, ¿sí? Geométrico, ¿sí? Numérico y simbólico, ¿sí? Volvemos otra vez al 4, al famoso Nahui, que ha permeado en nuestra cosmovisión desde hace mucho tiempo. Analítica, podemos descartar a Descartes con el Nepo si queremos ser analítica, ¿sí? Descartando a Descartes. Ahí tengo mi... Ay, no quiere. ¿Me ayudas con el tuyo? Sí. X1, Y1, X2 y Y2. Tengo un plano cartesiano sin ver un plano cartesiano. Y tengo arriba negativos y abajo positivos. No necesito, ¿sí?, ese pensamiento para poder trabajar. Por eso repetimos, en nuestra investigación ya podemos hacer la hipótesis de que aquí se hizo álgebra. Tenemos 3 investigaciones, 2 códices, más bien 2 amostris, porque es uno el tonolama de Tlaxcala, la leyenda de los soles, ¿sí?, y el códice de Dresde. En esos 3 hemos encontrado que toda la información que está ahí contenida, toda, se puede reducir a una ecuación de segundo grado. Tenemos el lenguaje binario para los compañeros que les gusta la informática. Este lenguaje del binario, el octal y el hexadecimal, es el que estamos utilizando en las computadoras, ¿sí? Y lo podemos utilizar en el NEPO de forma natural. ¿Esto de qué les ayuda a nuestros estudiantes de informática? De que no usen calculadora,
que pongan a trabajar su cerebro, ¿sí? Que es una supercomputadora, ¿sí? Y que hagan sus operaciones, sus conversiones de decimal a octal o a binario, hexadecimal, pero trabajando su cerebro, ¿sí? Su tacto, su oído, su vista. ¿Sí? Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, pues ahora les vamos a platicar un poquito de los análisis y resultados. Tenemos aquí unas fotos, aquí de mi nieto, cuando tenía 4 años, cuando tenía como 12, ahorita ya tiene 18. Aquí miren, ¿dónde es esta? Esta es en Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla. Sí, entonces hemos estado en diferentes lugares y también con niños con síndrome de Down, con personas con Asperger, con diferentes capacidades, ¿sí? En algunos congresos. Y bueno, tenemos que en el Nepohualcínsin las operaciones tanto aritméticas como algebraicas se resuelven de forma manual, poniendo en función la coordinación oído, ojo, mano, ¿sí? Se utiliza el sistema propioceptivo. Ese sistema es que tocamos y la información pasa a través de nervios, músculos, tendones y sube a nuestro cerebro y regresa. Entonces, el nepo tiene esa virtud. Es difícil describirlas con palabras y diagramas, las operaciones, ¿sí? Por lo que se requiere un esfuerzo de imaginación espacial para comprenderlas mentalmente. En cambio, cuando se les ejecuta de forma concreta, se entienden rápido. Al activar nuestros sentidos podemos elaborar representaciones mentales mediante el uso del material concreto, permitiendo el desarrollo de la coordinación óculo-manual, una coordinación motriz fina y una ubicación y orientación espacial. Su uso habitual fomenta la habilidad numérica, mejora la capacidad de concentración, promueve el razonamiento lógico, estimula la memoria, la agilidad mental, el procesamiento de la información en forma ordenada y la atención visual, promoviendo la atención cognitiva consciente. Es decir, que vamos a aprender de manera consciente, ¿sí? No nada más por memoria, no nada más por repetición, no forzadamente, ¿sí? Las habilidades del pensamiento, observación, comparación, relación, clasificación y descripción, ¿sí? Que tenemos en nuestro lóbulo frontal, permiten la comprensión del lenguaje matemático, cuando antes ya hubo una manipulación concreta de representaciones numéricas por medio del conteo. Entonces es muy importante contar, pero contar de manera concreta. Eso es lo que hace la diferencia para el aprendizaje de las matemáticas. Bien, la que sigue, por favor. Y ahora, conclusiones, más fotos, para que vean diferentes edades, diferentes lugares, ¿sí? El Nepohualcínsin nos proporciona una forma de pensar basada en el análisis y la creatividad para solucionar problemas, así como estrategias para desarrollar el pensamiento lógico matemático. El dominio de la cuenta nos hará pasar de forma natural a la sistematización y a la abstracción. ¿Sí? No tengo que estar memorizando el cálculo mental, que es algo que nos piden mucho en la escuela. Y se va dando de manera natural. Y las estrategias de solución son diferentes en cada uno. Entonces, por eso también con el NEPO podemos realizar esas operaciones matemáticas más fácilmente. El uso de esta matriz permite la comprensión y desarrollo de habilidades en los procesos formales de la matemática escolar. Con este instrumento, el maestro puede impulsar la recuperación y valoración de los saberes matemáticos del alumno y de la comunidad. Incluso esta herramienta genera la posibilidad de ser transversal con otras materias,
como la historia, la biología, la anatomía, la geografía, la física, la química y las neurociencias. En el mundo de las matemáticas, los matemáticos exploran patrones y estructuras numéricas, resolviendo ecuaciones y formulando teoremas. Pero no todo se trata de números fríos. También hay espacio para la empatía y la comprensión. Con el aprendizaje del Nepohualcínsin se hace evidente lo anteriormente expuesto, ya que podemos resolver de diferentes formas de acuerdo a las estrategias de solución de cada persona. El Nepohualcínsin tiene una gran relevancia histórica hoy en día por varias razones. Primero, como patrimonio cultural. Es un testimonio de la avanzada comprensión matemática de las civilizaciones mesoamericanas, mostrando su capacidad para desarrollar sistemas complejos de cálculo y representación numérica. 2. Etnomatemática. Sirve como un ejemplo de cómo las matemáticas pueden desarrollarse de manera independiente en diferentes culturas, adaptándose a las necesidades y contextos específicos de cada sociedad. 3. En la educación. Se utiliza en estudios y programas educativos para enseñar matemáticas desde una perspectiva cultural, ayudando a los estudiantes a apreciar la diversidad de enfoques matemáticos y a entender la historia de las matemáticas en su región. Como investigación histórica, proporciona información valiosa para los investigadores sobre las prácticas y conocimientos matemáticos de las civilizaciones antiguas, contribuyendo a una comprensión más completa de su desarrollo científico y tecnológico. Como identidad y dignidad. Para las comunidades descendientes de las culturas mesoamericanas, el Nepohualcínsin es un símbolo de identidad y dignidad, representando la rica herencia intelectual de sus antepasados. Bien, creo, a ver, déjame ver si no hay otro. Ya, sí, la bibliografía. Sí, Ya. tenemos ahí la bibliografía. Tiene la bibliografía, sí, por si gustan. Sí. Y hacemos hincapié en que en el último punto, como una forma de identidad y dignidad de los pueblos originarios, ahorita, no de hace 500 años, de los que tenemos ahorita, porque pues vemos que los ensalzan los políticos y los traen de un lado para otro, pero no hay un acercamiento real con ellos, ¿no? Siempre se han sido utilizados para eso, para la política. Todo lo que nosotros hemos propuesto con los talleres, por ejemplo, en la Sierra Mija, en Oaxaca, es precisamente esta parte, ¿sí? De que ahí, de acuerdo a su contexto social, cultural, económico, ahí en su núcleo donde vive, desarrollen su pensamiento matemático acorde a las necesidades de su comunidad. Igual aquí en la ciudad, la etnomatemática no solamente nos referimos, repito, nuevamente a la parte rural o semirural, también a la parte urbana y suburbana. ¿Sí? Una forma de cambiar el futuro de nuestro México es que nuestros niños, nuestros jóvenes razonen, tengan otra forma de pensar. Eso es lo que va a llevar a nuestro país a otro estadio. Y más que nada, a que ellos tengan un mundo mejor, no como lo que tenemos ahorita, que es violencia. Estamos mal. Adicción. Entonces, el tejido social se ha descompuesto y la única forma de cambiarlo es a través del conocimiento, ¿sí? En este caso, lo que proponemos es que piensen, ¿sí? No que memoricen matemáticas, que piensen. A final de cuentas, el Nepohualcínsin es... El fin del Nepohualcínsin no es de que aprendamos matemáticas, es para adquirir habilidades superiores de pensamiento, tal y como lo hicieron los abuelos hace 500 años. Y antes de terminar, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? 10 voluntarios que quieran hacer un ejercicio, levanten su mano. Ándale. Sí. Aquí ya hay uno. A ver. Si mi hija me ayudas, Eduardo. A ver, ¿me ayudas? Sí. A ver, ¿quién quiere participar? Sí, ese lo traigo yo, mija, perdón. Sí. Pero pues, ahí es un lugar para que puedan apoyar. Bueno, sí, o sea, vengan por su depo y se van a su lugar.
Ahora sí, prendemos todas las luces. Y un pequeño también. Él también. Ah, Muy van, bien. uy, no. Van a ver qué habilidad Excelente. tienen nuestros niños. Sí, Acá también quieren un eco. acá también. Sí. Ah, bueno. Creo Qué que bu- nos faltaron ecos. Ay, sí, es que nada más hicimos 10. Bueno, ¿dónde está el pequeño que se llevó su nepo? ¿Cómo te llamas? Entre ¿Cuántos años chicas. tienes? 7. Ese niño de 7 años ahorita nos va a enseñar a multiplicar, dividir. ¿Qué grado estás? Bien, felicidades, muy bien. Gracias. Bien. ¿Me ayudas, Samuelcito? Sí, ¿qué hago? Sí. No sé si agarrar el nepo o agarrar el micrófono. A Mejor. ver, ahí, Sí. Bien. dejo uno. Solamente existen dos operaciones. Agrego, es decir, sumo o multiplico, y resto o divido. La división es una resta, ¿sí? Y la multiplicación es una suma. En la escuela nos enseñan 4 operaciones, no, solamente hay 2. ¿Sí? Tantito. Los que no tienen eco, aquí en su mente, vayan haciendo, ¿sí? Hagan la figura aquí y vayan construyendo. Bien. Vamos a poner solamente 3 condiciones para poder usar el nepo. La primera, que en su mano izquierda queden los maíces que son de color diferente. Me parece que son azules. ¿Sí? Bien. La segunda, cuando encendemos una calculadora, ¿cuál es el primer número que aparece? Igual en el nepo tiene que estar en ceros. No tiene que haber ningún maíz sobre esa barra. Si yo tengo un maíz aquí, ya tengo un número. En este caso, en base 10, sería un 100. ¿Sí? Entonces, sí. Y, por último, tenemos que tocar, poner en función mi ojo, mi mano y mi oído, porque aquí no hay números. No hay números. Son representaciones de un maíz hecho con plástico. ¿Sí? Bien, vamos a hacerlo en base 10. ¿Listo? ¿Sí? Los de abajo, todos los de abajo valen 1. Todos. Y todos los de arriba valen 5. Solamente vamos a trabajar con unos y con 5. Con una mano, nada más. Entonces voy a tener, fíjense, 1, 2, 3, 4. ¿Qué número sigue del 4? ¿Dónde está el 5? Ahí está. Y sigo contando. 6, 7, 8, 9. ¿Qué sigue del 9? 2 barras, 2 de 5. Como estoy trabajando en sistema decimal, cuando yo acumule 2 de 5, lo voy a cambiar por un maíz que vale 10. ¿Por qué vale 10 este maíz? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué vale 10? Eso, así. Su lógica, ya ven cómo trabaja su lógica. Tienes 2 manos. ¿Cuántos dedos tienes? ¿Y la otra? ¿Y cuántos tienes en total? ¿Cuántos dedos? Bien. ¿Se acuerdan que dijimos que los de aquí valían 1? Entonces, ¿se vale 1? Este también es un 1. ¿Pero qué hay aquí? Un 0. ¿Sí? Luego, un 1 y 2 ceros. Entonces tengo unidades, decenas y centenas. ¿Sí? Entonces acá tengo otro 1. ¿Cuántos ceros tiene? ¿Cuánto vale? Bien, luego. Bien, luego. 1,000,000. ¿Por qué es 1,000,000? Porque es un 1 con 6 ceros. Luego. Eso. Y eso que se hace en primero, 10 millones, luego de los 10 millones. 100 millones. 100 millones. Luego de los 100 millones, ¿cuánto tenemos? Bien. Eso. Bien, te vamos a pasar hasta sexo ya. Luego, de los 1,000 millones, del 1 pasamos al 10. Entonces, aquí, ¿cómo leemos este? 10, ¿qué? 10, 10, 1,000 millones.
Luego, ¿cuánto vale el que sigue? Eso, niño, muy bien. Y por último, este maíz que cambia de color se llama billón, 1.000.000 de millones. Si leemos la cantidad que acabamos de recorrer, sería 1.111.111.000.000, 111.111. Pero no hay números. Lo que está trabajando en nuestro cerebro. Para sumar es bien fácil. Lo único que tenemos que hacer es acercar los maíces a la barra central. Si yo coloco estos 2 de 10, 1 de a 5 y 2 de a 1, ¿qué número es? A ver, vamos a hacerlo. 10 y 10. ¿Cuánto es? ¿Cuánto llevas ahí? Si le agregas 5 y si agregas 2 de a 1, eso. Muy bien. Sí. Es el proceso de sumar, agregar. ¿Sí? A ver, ahora ayúdenme, usted que está muy interesado. Díctenos una cantidad y escríbanla en su NEPO. $10,050. 10.050. ¿Cómo escribimos 10.000? ¿Cuál posición? 1, 2, 3, 4, 5. ¿10.000 qué? Bien. Ahí está. ¿Sí? ¿Lo logró, compañero? Lo veo muy contento. Ese es el propósito del Nepohualtzin, que nuestro cerebro dispare neurotransmisores de bienestar. ¿Por qué? Pues porque lo logró, ¿no? Pudo escribir 10.050 sin números. ¿Sí? Es lo que queremos con nuestros niños, nuestros jóvenes. ¿Sí? Que se alegren. Una matemática amigable. Feliz. Ahora, aquí hay un 10, un 1 y un 0. Aquí dice 10. Pero como acá hay 3 posiciones más, aquí dice 10.000. ¿Sí? Eso también ayuda a que entendamos, comprendamos qué es lo que estoy leyendo numéricamente. Así como la coma sirve en el lenguaje escrito para diferenciar, ¿sí?, las oraciones, igual aquí dice 10.000, porque acá hay 3 ceros, 10.050. Bien, gracias. Ahora, por ejemplo, para restar, vamos a poner el número 72, 50, 60, 70. Una de a 50, 2 de a 10 y 2 de a 1. Y le vamos a quitar 9. ¿Cómo le quitamos 9? En la escuela nos enseñaron a pedir prestado, ¿verdad? Por eso tenemos tanto Coppel y tanto Electro. ¿Sí? Por eso está endeudado México. ¿Por qué? Porque nos dijeron, es que te piden que quites 9 unidades y solamente tienes 2. Ah, bueno. En el NEPO no pedimos prestado. Lo que hacemos es, podemos cambiar una de a 10 por 2 de a 5 para tener en la posición donde tengo que quitar, tener los 9 que me piden. Quito 5, quito otros 5, pero ya me pasé por 1. Lo regreso. Como si yo fuera a la tienda, pago con una moneda de 10, me cobran 9 pesos, me regresan 1 peso. Ese es el proceso de la resta. Entonces, si se dan cuenta, esta resta la resolvimos con una suma, las resolvimos agregando. También lo pudimos haber hecho directamente. Tengo 50, 60, 70 y 1, 2. Le quito 9, busco un maíz cuyo valor sea mayor que 9, tengo 10, ¿sí? Lo quito, pero regreso 1. Lo mismo que hicimos, buscamos un maíz cuyo valor sea mayor que el que tengo que quitar y lo regreso. ¿Sí? Ese es parte del proceso. Y ya si queremos que nuestros niños aprendan a razonar la multiplicación, aquí voy a poner al multiplicando, aquí al multiplicador, y estas 3 van a ser el producto.
¿Cómo me dijiste que te llamabas, pequeño? David. A ver, aquí pon un 3, David. Y acá vas a poner un 1. Cuando multiplicamos, solamente vamos a tener aquí unidad, decena y centena, aquí unidad, decena y centena, pero en el resultado voy a tener unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar y unidad de millón. ¿Por qué necesito más maíces aquí? Porque, por ejemplo, si yo multiplico 111 por 111, mi resultado van a ser 5 dígitos. David, escribe aquí un 3 y aquí un 1. Dime, ¿cuánto es 3 por 1? El 3 una vez, ¿cuánto es? El 3 una vez. Ponemos aquí 1, 2, 3. Ahora aquí, en tus maíces rojos, vas a poner otro 1. ¿Sí? Y ahora vamos a leer el 3 dos veces, o el 3 sumado dos veces. ¿Cuánto es 3 por 2, David? Vamos a ver si es cierto. Coloco de aquí este 5, tomo 3, regreso 2. Si es cierto, 3 sumado dos veces me da 6, o 3 por 2 son 6. Bien, David, pon otro 1. Ahora aquí vas a poner otro 3. ¿Cuánto es 3 por 3? Cuéntalos. Ve tu nepo, cuéntalos. Bien, 5, 6, 7, 8. Ese es el proceso para que razonen las tablas de multiplicar. Bueno, así los dejamos porque si no nos vamos a seguir con la división. ¿Sí? Nada más sí dejar en claro que esta forma de hacer matemáticas es 100% mexicana. Somos los herederos de los señores del cero y del maíz. Gracias por su atención.